Hola amigos de YouTube, aquí les habla una vez más su amigo Isaac y a continuación vamos a aprender BLSM. Por lo cual aquí ya tengo armado ya mi tablita para poder hallar 5 VLANs que voy a usar y lo que me pide cantidad de hosts en cada VLAN. Para lo cual nosotros tenemos que buscar un valor a base 2 elevado a la n que nos va a dar igual o a más al número de hosts que nos piden. Por ejemplo, aquí nos piden en VLAN 2 254. Nosotros tenemos que buscar en esta tabla que tenemos a ese valor. ¿Qué pasa? Si tenemos más de 512 hosts, continuaríamos buscando el valor 2 a la 10, 2 a la 11, así sucesivamente. Y ahora vamos a buscar esta cantidad de hosts que nos pide a ese valor en esta tabla que tenemos. A ver, aquí tenemos 2 a la 7, 128. Es menor que de 254, entonces 2 a la 8 nos daría 256. Entonces este rango de bits podemos agarrar para sacar máscara. Ahora 256, aquí vamos a usar entonces este bit 2 a la 8 es igual 256 menos 2. ¿Por qué yo le resto menos 2? Para reservar la IP de ID de red que vamos a contener y el broadcast que vamos a usar. 256 menos 2 sería igual 254. Aquí no habría la pérdida de IPs, sería exactos. ¿Y cómo se halla la máscara? Máscara aquí es 24, pero ¿cómo se halla? Entonces nosotros, la máscara es igual 2 a la n nos da igual a 256. El máscara es igual 32 menos n igual máscara. ¿Por qué se usa 32? Porque una IP que nos da 4 valores están divididos en 4 octetos. Sumados los 4 octetos nos dan 32. Entonces tenemos que restarle siempre al 32 el valor n que vamos a usar. En este caso, ¿cuánto es el valor n que estamos usando en el VLAN 2 número de host 254? Tenemos el valor de n sería 8. Entonces nosotros a este valor n, lo que es 8, tenemos que restarle al 32. Sería 32 menos 8 igual 24. 24 sería. Entonces nuestra máscara es 24. ¿Ok? Ahora a continuación tenemos que hallar nuestra ID de red que nos dan para poder sacar el rango de IP, todo ello. Aquí nos dan el IP, lo que es 10.10.000 máscara 16, 10.0.0. Eso sería nuestra ID de red que vamos a usar en el VLAN 2. ¿Cuál sería nuestra primera IP? 10.10. Aquí estaríamos usando el regla aquí que tenemos, esta regla. El ID de red más 1 va a ser igual al primer IP. Entonces el ID de red, ¿cuánto tenemos? Aquí tenemos 0, termina. Entonces el primer IP sería más 1. 0 punto más 0 más 1 sería 1. Entonces esa sería nuestra primera IP que vamos a usar en ese rango. El último IP sería, aquí tenemos una regla también para hallar el último IP. Aquí tenemos esta regla: el último octeto de ID de red más el número de host es el último rango de IP. O sea, ¿cómo? Aquí sería 0 más cantidad de host, 254 en este caso. Entonces vamos a poner 10.10.0.254. Eso sería nuestro rango de IPs. Y aquí tenemos otra regla que hemos planteado para que nos ayude a hallar el broadcast. El último rango de IP más 1 es igual al broadcast. El broadcast siempre va a ser impar. Entonces aquí, ¿cuál es el último rango de IP que tenemos? 254. Entonces el broadcast sería 10.10.0.255, porque aquí dice más 1 y es impar siempre. ¿Ok?
Ahora ya tenemos el rango de IP, el ID de red, el broadcast de nuestro VLAN 2, de la cantidad de hosts que nos pide 254. Ahora pasamos allá del siguiente VLAN y el número de hosts que nos pide. El VLAN 4 nos pide 126 hosts. Igual manera, tenemos que buscar el valor 126 o a más en nuestra tabla. 126. 64 es menor a 126, entonces seguiría 128. 128 es a más de 126, entonces este valor tenemos que coger. Aquí tenemos también a base 2 a la 7 nos da un valor 128. Tenemos que enfocar entonces en este bits. Ahora, aquí hemos puesto por eso 2 a la 7, lo que estamos usando es lo que hemos marcado. 2 a la 7 es igual a 128 menos 2, ya sabemos menos 2 se resta para reservar broadcast y la ID de red, nos daría un valor 126 exactos. También no hay pérdida de red, pérdida de IP. Y la máscara ya sabemos cómo se halla, sería 32 menos n. 32 menos, ¿cuánto sería en este caso n? Sería 7, porque a la base 2 sería igual máscara. 32 menos 7 sería 25, por lo cual aquí tenemos la máscara que estamos usando, 25. Nuestra primera ID de red en el siguiente VLAN sería 10.10. Ya no sería 0. Aquí tenemos una regla que estamos usando, que vamos a usar también. Aquí dice: cuando último octeto de broadcast de 255, tercer octeto de la ID de red se sumaría más 1. Entonces el tercer octeto de la IP que vamos a poner aquí sería, en vez de 0, aquí hemos puesto 0, pero aquí ya no sería 0, aquí sería más 1. 0 más 1 sería 1. El ID de red sería 1.0. Ahora, la primera IP que vamos a usar sería 10.10.1.1. ok. El último IP que vamos a usar, ¿cómo sería? Aquí tenemos una regla que ya usamos, es la suma de ID de el último ID de red más la cantidad de hosts. Aquí tenemos ID de red, termina en 0. 0 más 126 nos daría un valor igual 126. Entonces nuestro último IP sería 10.10.0.126. El broadcast sería el siguiente, más 1, ¿no? 10.10. Aquí ya no sería 0, aquí sería 1. Perdón, estamos confundiendo, porque aquí ya cambia, ¿no? En vez de 0 ponemos 1 porque es 255 y llegó al tope. 10.1 127 sería broadcast. Igual manera hallamos aquí para el siguiente VLAN el número de hosts que nos pide es 62. Vamos a buscar el valor 62. Aquí tenemos el valor 64. 32 sería menor, entonces vamos a enfocar en este bit que nos da valor 64. 2 a la 6 nos da 64. Entonces aquí ponemos 2 a la 6 es igual a 64 menos 2. Ya sabemos, menos 2 se restamos para reservar IP de broadcast y ID de red. Igual sería 62. Tampoco no hay pérdida de IPs. Y la máscara es 26. Ya sabemos por qué lo llaman 26, porque 32 menos 6 sería igual 26, ok. Y por lo cual aquí tenemos la máscara 26. Ahora la primera IP sería 10.10.1. El primer IP de la ID red se le suma a la cantidad, el último IP que termina en broadcast, más 1, 127 más 1 sería 128. Continuaría el ID de red. 10.10.1. El primer rango de IP sería 129, de 128 más 1, ok. Ahora el último IP sería 10.10.1. El último octeto de la ID de red más
cantidad de hosts. 128 más 62 sería... ¿Cuánto sería? 190. Sería 190. Ok. Eso sería el último IP que vamos a tener. 190. Y el broadcast sería 10.10.1.191. 30 hosts. Tenemos que buscar 30 hosts. Tenemos aquí 32. Porque 2 a la 4 es 16. No es igual o a más. Entonces el n sería 5. 2 a la 5 igual, que nos da un valor 32. Entonces 2 a la 5 igual a 32 menos 2. Ya sabemos que restamos para broadcast y ahí de red. Sería 30. Tampoco no hay pérdida de IPs. En algunos VLANs que nos da, ahí a veces depende de cantidad de hosts que nos pide. Aquí sería máscara 27. ¿Por qué? Porque a la n restamos al 32. 32 menos n. N es el 5, ¿no? 32 menos 5 igual 27. ¿Ok? Y nos da valor 27. Nuestra primera ID de red sería 10.10.1.192, porque vamos a sumarle más 1 del broadcast que tenemos. Primera ID de red sería, primera IP que vamos a usar sería 10.10.1.193 hasta 10.10.1. Ya sabemos la regla, la suma del ID de red más cantidad de hosts es el último IP. Entonces sería 192 más 30 sería 200, ¿cuánto? 222, ¿ok? El broadcast sería 10.10.1.223. Siempre el broadcast es impar, termina. Y para el siguiente igual haríamos buscamos el valor 14 que nos va a dar en nuestra tabla. O 14 a más, no puede ser menos. Sería 8 es menos, entonces sería 16. 2 a la 4. Entonces 2 a la 4 es igual a 16 menos 2. Restamos para reservar IP de broadcast y ID de red. Igual 14, no hay pérdida de IPs en este caso, que en este ejercicio. Y máscara hallaríamos n 32 menos n. En este caso, ¿cuál es el n? 4. 32 menos 4 nos da un valor 28. Ese sería máscara. Y ID de red sería 10.10.1. Vamos a sumarle este valor más 1. No, 223 más 1 sería 224. Ese es el ID de red. Primer IP que vamos a usar sería 10.10.1.225 más 1, lo sumamos de la ID de red. El último IP del rango de IP ya sabemos cómo se lo hace. 10.10.1. Vamos a sumar el último octeto de la ID de red más cantidad de hosts. Ese es el último rango de IP que tenemos. Sería 224 más 14. Nos daría un valor 238. Y el broadcast es 10.10.1. El último rango de IP más 1 sería 239. Bueno, yo creo que eso sería todo. Ahora ya tenemos el rango de IPs que vamos a usar en cada VLANs según que nos pide el número de hosts. Aquí sería de 1 hasta 254. Dependiendo de ese rango podemos usar, porque nos pide esta cantidad de hosts. En 14 igual nos pide 14 hosts, sería de 225 hasta 238. Bueno, el VLCM es así, fácil y sencillo. Espero que hayan entendido. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.